del estado epiléptico, no quiero, a ver. ¿No? ¿O otra? Ya. Bueno, entonces el estado epiléptico es una máxima expresión de la actividad epiléptica, es lo más fuerte que vamos a ver en epilepsia. Pues va a conllevar una alteración sistémica de diferentes situaciones que llevan a un estado de hiperexcitación cortical y subcortical del cerebro y que, bueno, esto va a llevar a un funcionamiento aberrante. Es una emergencia médica, neurológica, que pues pone en riesgo la vida del paciente. O sea, de un estado epiléptico la gente sí se muere, si no se detecta a tiempo o deja secuelas bastante severas. Entonces, hay pacientes que su primera manifestación va a ser un estado epiléptico y esa va a ser la primera manifestación de su epilepsia que ya van a tener a lo mejor el resto de su vida. 30-44% de los pacientes que saben que tienen epilepsia van a cursar en algún momento de su vida con un estado epiléptico. O sea, es algo que realmente aquellos que padecen epilepsia pues lo van a presentar en algún momento. Y bueno, antiguamente se consideraba que el estado epiléptico tenía que durar mucho tiempo. Se consideraba como aquellas crisis que se repetían continuamente, en donde no había una recuperación de la conciencia o el estado neurológico basal. Recuerden que hay personas que tienen cierta secuela cognitiva por razones así de hipoxia neonatal o alguna secuela de traumatismo. Entonces, a veces en esos es un poquito más difícil de evaluar su estado de conciencia, pero entonces se denomina su estado neurológico basal previo. Y bueno, se definía como un límite temporal de 30 minutos de crisis continuas. Pero esto pues posteriormente se vio que podía ser diferente y ahora se define como aquella crisis en donde no hay una recuperación del estado basal que dura 5 minutos o más. Entonces, a partir de 5 minutos ya el problema se vuelve serio. Entonces, es por eso que se tiene que identificar rápidamente, porque ya desde los 5 minutos va a empezar a haber algunos cambios internos dentro de las neuronas que llevan a que un estado de hiperexcitabilidad se pueda pues volver prolongado y refractario al tratamiento. Normalmente se considera que es una incidencia baja, o sea, afortunadamente no le sucede a todo el mundo, 61 casos por cada 100,000 habitantes al año. Es la segunda emergencia neurológica más común. ¿Recuerdan cuál es la número 1? Sí, esa es la número 1. Muy bien, la mortalidad general pues va a ser un poquito variable, depende de las condiciones previas, de alguna situación en donde se atienda al paciente. Entonces, en un promedio es de un 20%, aunque puede ir del 1.9% en centros especializados de tercer nivel a un 40% en centros donde pues no se cuenta con el personal médico y el equipo necesario para el manejo de este padecimiento. Entonces, en Estados Unidos se reporta una incidencia anual de más de 150,000 casos de estado epiléptico convulsivo generalizado. El estado epiléptico, ahorita más adelante lo vamos a ir mencionando, es muy distinto el epiléptico, así que se puede ver, o sea, con movimientos tónicos o clónicos, neoclónicos, etcétera, al que no se puede ver, que es el estado epiléptico no convulsivo, que ese es a veces un poco más delicado, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, ya dijimos que la mortalidad va a ser dependiente de diferentes factores, entre ellos la causa subyacente, si existe refractariedad a las crisis previamente o durante el desarrollo de esta entidad, la edad, comorbilidades médicas previas, la lesión cerebral hipóxica isquémica es la de peor pronóstico. ¿Esto cuándo sucede? Pacientes que, por ejemplo, fueron sometidos a cirugía, la clásica, ¿no? Que escuchan, no, pues es que lo operaron y ya no despertó. Bueno,
En esos casos donde muchas veces existen episodios de hipoxia cerebral y esto conlleva a una encefalopatía anoxoisquémica con subsecuente desarrollo de un estado epiléptico, y estas son de muy mal pronóstico porque son de difícil control y no responden a fármacos antiepilépticos habituales. Entonces, casi siempre cuando exista la posibilidad de que haya una lesión isquémica, de entrada, pues hay que comentar con los familiares que es un pronóstico, pues un poco sombrío. Bueno, el riesgo de epilepsia después de un estado epiléptico es 3 veces mayor, o sea que si tuviera un estado epiléptico, pues ya la probabilidad es que ya se vuelvan epilépticos de por vida, ¿no? O sea, ya es bastante alta la probabilidad. Las secuelas funcionales pues van a ser también acorde a la causa que lo desencadenó. No es lo mismo un estado epiléptico desencadenado por un trastorno metabólico, a uno causado por un traumatismo craneoencefálico, a otro por lesión anoxoisquémica, a otro por infección o causas autoinmunes. O sea, según la causa, pues vamos a tener las posibles secuelas funcionales. Y la recuperación del estado basal pues va a ir de un 63% en estado epiléptico no refractario versus el refractario que solo va a ser de un 21%. O sea, aquellos que caen en un estado epiléptico refractario desgraciadamente van a caer con algún tipo de secuela pues en más de un 79% de las veces, ¿no? Entonces, sí hay que identificarlo para tratarlo y que no se vuelva refractario. Las convulsiones se convierten en autosostenidas debido a pérdida en el balance de la transmisión neuronal de excitadores versus inhibidores. Entonces, bueno, va a haber algunos cambios dentro de las neuronas en las uniones sinápticas. Los receptores GABAérgicos se van a internalizar dentro de la célula y van a sufrir cambios en las subunidades. Esto quiere decir que va a haber menos receptores inhibidores. Entonces, aunque le administremos medicamentos, pues no va a haber sitio donde puedan estos actuar. Y va a haber una mayor expresión de, bueno, de los receptores excitatorios dependientes de glutamato, los NMDA, los AMPA, sobre los inhibitorios. Con el paso de las horas y los días, esto va a llevar a una muerte neuronal por citotoxicidad debido al glutamato. Entonces, bueno, esto pues, conlleva obviamente que a problemas en corto plazo. En este esquema tenemos en la parte de arriba aquellas neuronas que son GABAérgicas y abajo las que son dependientes de NMDA, o sea, excitatorias. Entonces, después de unos cuantos minutos, sobre todo ya de los 30 minutos, que anteriormente ese era el límite de tiempo para definir un estado epiléptico, pero ya se vio que se tiene que tratar antes para no llegar a ese punto, se ve que muchos de los receptores que tenemos acá, que son respondedores o que fijan el GABA, empiezan a internalizarse, se empiezan a recubrir de clatrina y se llevan al aparato de Golgi, a los lisosomas, se empiezan a destruir y ya no hay receptores en donde vaya a actuar los fármacos. El fármaco principal en este caso, ¿cuál sería? Como algo que les suene que se da en estos casos. ¿Ya han visto algo de epilepsia? ¿Cuál? Sí, son las benzodiazepinas. En este caso serían las benzodiazepinas. Son las que principalmente van a actuar sobre los receptores GABA. En tanto que en estado normal, la expresión de los receptores para NMDA es normal o baja, pero con el estado epiléptico va a haber un aumento en la expresión de esos receptores sobre la membrana sináptica. Entonces, va a haber más sitios en donde se pueda recibir esta respuesta excitatoria y pues va a llevar a ese desequilibrio, ¿no? Con el paso de las horas y los días, esto va a llevar a la muerte por citotoxicidad, o sea, recuerden que tanta excitación pues va a llevar a que se consuman muchos de los nutrientes, sobre todo ATP, y esto conlleve a un metabolismo anaerobio, pero pues eso en las células neuronales pues los lleva a la muerte. Entonces, es por eso que, bueno,
desde las primeras horas se puede notar algunos cambios, pero ya los cambios internos, los que son más lentos, dependientes de expresión de algunas enzimas y demás, receptores, esos conllevan, bueno, tardan días a semanas. Y esto explica del por qué algunos fármacos también van a perder su efectividad. O sea, pacientes que decían, no, pues es que yo tomaba mi Epami, que es fenitoína, pero ahorita ya no me funciona, bueno, es por la pérdida que existe de, ahora sí que tanto receptores como las neuronas que empiezan a morir y que pues ya se empiezan a volver a de funcionamiento aberrante. Bueno, se han estado haciendo algunos cambios en clasificación, pero bueno, eso a lo mejor para ustedes, pues de por sí, como es la primera vez, pues va a ser nuevo. Pero bueno, el estado epiléptico se definió en 2015 como la condición del fracaso en los mecanismos responsables de la terminación de una crisis o del inicio de mecanismos que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas después de un tiempo 1. Entonces se considera, ahorita vamos a hablar sobre el tiempo 1, el tiempo 2. Y la condición que puede tener consecuencias a largo plazo después del tiempo 2, incluyendo muerte neuronal, la lesión neuronal y la alteración de las redes neuronales dependiendo del tipo y duración de las convulsiones. Entonces, en el tiempo 1 es cuando se rompe el equilibrio y empieza a haber actividad excitatoria normal. Si esta dura cierto tiempo, o sea, un tiempo 2, ya nos va a llevar a la muerte neuronal, alteraciones en algunos circuitos y, pues bueno, ya va a alterar completamente el cerebro del sujeto que lo padece. Entonces, para los diferentes tipos de estado epiléptico vamos a tener diferentes tiempos, tiempo 1 y tiempo 2. Lo que les decía, la más fácil de identificar, porque esa pues cualquier persona por sentido común ve que alguien se mueve de forma normal, pues entonces una crisis tónico-clónica generalizada y eso saben que es malo. Entonces, ahí después de los primeros 5 minutos, que es cuando ya se considera que es un estado epiléptico, ahí ya se pueden empezar a notar algunos cambios. Para cuando llegan los 30 minutos, ya se considera que ya existe muerte neuronal y que esto ya va a alterar definitivamente muchos circuitos y vías internas y pues va a llevar a ciertas consecuencias, daño y demás. Para otro tipo de estado epiléptico, por ejemplo, aquellos que son crisis focales con alteración del estado de conciencia, que antiguamente se conocían como las crisis parciales complejas, en estas se considera que el tiempo puede ser un poquito más largo, hasta 10 minutos, para considerarse que ya está entrando en un estado epiléptico, y hasta 60 minutos para considerar que ya va a haber muerte neuronal, o sea, el rango de tiempo pues, es mayor, pero también porque las manifestaciones clínicas no son tan aparatosas. En tanto que para el estado epiléptico de ausencia, el tiempo pues va a ser mucho más largo, de 10 a 15 minutos, y en este tipo de estado epiléptico de ausencia aún no se define bien hasta qué tiempo puede haber un daño neurológico ya irreversible. Claro que si dura más de 60 minutos, eso pues ya es malo, ¿no? O sea, cualquier tipo de epilepsia que dura tanto, pues ya es malo. Solo que hay personas que recuperan más o menos su estado neurológico basal y a veces no es tan evidente si quedaron con algún tipo de secuela o no. Bueno, entonces vamos a lo que es, no se ve muy bien, bueno, las diferentes epidemiología, la clasificación, los diferentes parámetros que se toman en cuenta para clasificar lo del estado epiléptico. Entonces, la presentación clínica del estado epiléptico, ¿no? Si es generalizado, si es de inicio focal con alteración de la conciencia, si es de ausencias, si existe la presencia o no de los signos motores, que eso es realmente muy fácil de detectar, el grado de alteración de la conciencia, estados confusionales agudos con cambios en el electroencefalograma, lo que les había dicho, el estado epiléptico no convulsivo. Pacientes que, por ejemplo, llegan a urgencias y dicen, no, pues, quién sabe por qué está en coma.
y aparentemente pues no hay una causa identificable, o sea, que no tuviera accidentes, que no tuviera datos de respuesta inflamatoria sistémica, que no tuviera a lo mejor antecedentes de algún traumatismo o consumo de alcohol o algo así, y que no sabe qué está pasando y por qué está en coma, pues hay que sospechar de que pues, se pudiera tratar de un estado epiléptico no convulsivo. En cuanto a la etiología, causas conocidas, causas desconocidas, o sea, como lo que habíamos dicho ahorita. Y ya con el electroencefalograma, ahí sí vamos a poder tener diferentes pues, datos, sobre todo bastantes, para poder darle un nombre al patrón electroencefalográfico, describir la morfología de la actividad de las ondas, la ubicación en el cerebro, las características relacionadas con el tiempo de que se dan, por ejemplo, puede ser que sean a intervalos diferentes, las descargas anormales, epileptiformes o semejantes a patrones epilépticos. La modulación quiere decir que si esto se modifica con alguna maniobra que le pidamos hacer al paciente o maniobras farmacológicas, ya sea administración de algún tipo de antiepiléptico, algún tipo de anestésico durante la realización del registro y que con esto se pueda también determinar el tipo de estado epiléptico. Por ejemplo, vamos a tener estados epilépticos no convulsivos en donde se administre diazepam y se valora el tiempo que dura el efecto, porque puede ser que solo dura algunos segundos, en donde se suprima completamente la actividad bioeléctrica cerebral y luego, tras algunos segundos o minutos, reaparezca nuevamente, que esto es muy común en el estado epiléptico secundario a hipoxia, encefalopatía anoxio-isquémica. Y con esto se valora el efecto de la intervención. Esto ya es más para fines de terapia intensiva, para saber qué tipo o qué tan profundo debe ser la inducción al coma. Y bueno, los diferentes grupos de edad en donde se puede llegar a presentar y cómo se va a clasificar y a tratar. Es muy distinto en el neonato, al lactante, en la infancia, la adolescencia y los ancianos. Cada grupo de edad pues, va a tener características, etiologías más comunes que pues también tanto van a orientar al tipo de estado epiléptico como también a su manejo. Bueno, de las causas, pues aquí hay que considerar diferentes etiologías. La más común, que esto seguramente ya lo han escuchado, siempre el descontrol de crisis es por niveles bajos de antiepilépticos. O sea, pacientes que ya se conocen con epilepsia y que dicen, no, pues yo ya no quiero tomar mis medicamentos y convulsionan. O que se les olviden, dicen, ah, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ya convulsionan también. Otras causas que son secundarias a algún tipo de lesión, pues pueden ser infarto cerebral, que ya dijimos que es la primera emergencia neurológica, hemorragias, abscesos, tumor, contusiones o meningoencefalitis por cualquier causa. Anoxia o hipoxia, cualquiera de esas ya hemos dicho bastante veces que es mala. Las causas metabólicas, que esto es bastante común en pacientes nefrópatas, hepatópatas, en donde llegan a tal grado de insuficiencia de esos órganos que acumulan suficientes toxinas que afectan al encéfalo. Y bueno, también está el abuso de algunas sustancias, drogas, supresión alcohólica, todo esto pues puede llevar a también un estado epiléptico. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues acá son diferentes pautas que se tienen que tener en consideración, sobre todo porque acá el tiempo es muy importante. Primero hay que asegurar como todos los signos vitales para que todo esté bien. El tratamiento tiene que ser temprano y oportuno. Y bueno, hay que identificar la causa desencadenante para pues darle manejo y que con eso también revierta y evitar algunas complicaciones como son las arritmias cardíacas, la rhabdomiolisis, acidosis láctica, hipertermia, edema agudo pulmonar. Entonces, de primera instancia tenemos que cosas básicas, ¿no? Asegurar los signos vitales, la vía aérea,
administración de oxígeno, ver si esto no es secundario a una hipoglucemia, también pacientes con diabetes que se inyectan su insulina y que a lo mejor ya les falla el riñón, en una de esas pueden caer en hipoglucemia y cursar con estado epiléptico. Siempre ante la duda, entre que no sepamos si el paciente pues pudiera ser secundario a una hipoglucemia o porque consume mucho alcohol o demás, hay que administrar solución dextrosa, solución, bueno, complejo B, tiamina, o sea, sola no, prácticamente no está tan disponible. Y de ahí administrar tratamiento antiepiléptico, anticonvulsivante. Hay que hacer de forma simultánea o tratar de recabar o recopilar datos de la historia clínica, saber si está en relación a un traumatismo, si ya se conocía con epilepsia, si tiene algún dato de focalización neurológica, que esto también va a ir guiándonos a si requiere de algún otro tipo de estudio, sobre todo estudios de neuroimagen, si está relacionada a una causa sistémica por insuficiencia de alguno de estos órganos que ya habíamos mencionado, hígado, riñón o drogas. Y bueno, tenemos que hacer otras pruebas complementarias, tanto laboratorios completos, gasometría, en algunos casos donde se sospeche, pues un panel tóxico, y medir cuando pues se pueda, sobre todo obtener rápido, si no nos sirve de nada, los niveles de antiepilépticos en aquellos que se pueden determinar, no todos los antiepilépticos se determinan. El electroencefalograma es muy importante, también en estos casos es de pues, relevancia mayúscula el realizar un electroencefalograma y las pruebas de neuroimagen. Bueno, entonces, el tratamiento de primera línea para el manejo del estado epiléptico van a ser las benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas, el que tiene mayor evidencia es el lorazepam, aunque, ahorita vamos a hablar, eso es en Estados Unidos. Acá en México, a veces deja de haber lorazepam, así como ya no tenemos muchos medicamentos desde la 4T, pues bueno, así ya no tenemos lorazepam, que antes de por sí no lo había en todos lados. Lo que sí se tiene a la mano es el diazepam, eso prácticamente lo encuentran en cualquier unidad médica hospitalaria, entonces el diazepam va a ser de primera línea. Entonces, cualquier paciente que llegue con crisis convulsivas hay que administrarle diazepam. De eso 10 a 20 miligramos o lo pueden ir haciendo lento, ¿no? Realmente lo tienen que hacer rápido, inmediatamente, en cuanto llegue, hay que tratar de tener una vía permeable y administrarlo. Y en lo que va pasando todo esto, aunque aquí en el gráfico ustedes observen que viene graduado por minutos, como todo esto tarda, o sea, de aquí que le dice uno a la enfermera, prepara la fenitoína y demás, como todo eso lleva mucho tiempo, desde que llega hay que irlo solicitando, porque también si perdemos tiempo, el paciente pues se va a ir agravando, porque ya dijimos que si no se yugulan las crisis, pues esto va avanzando. Se hace una impregnación con fenitoína de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso y esto lo vamos a pasar a una velocidad de infusión no mayor a 50 miligramos por minuto. Si las crisis ahí cesan, pues ahí nos quedamos. Pero si esto no es así, entonces podemos continuar con fenitoína, ya una dosis un poquito más baja, de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso. Si esto no cede, bueno, fenobarbital y ve acá en México ya no hay. Bueno, es muy buen antiepiléptico y ya si no tenemos eso, pues bueno, podemos subir a midazolam o propofol. Tiopental, eso ya es manejo de terapia intensiva porque conlleva cambios hemodinámicos serios y que se tienen que monitorizar bastante. Entonces ya usar el coma barbitúrico, pues sí conlleva ciertos riesgos y que de preferencia se tiene que manejar en una terapia intensiva. Existen otros esquemas, bueno, sobre todo cuando hay recursos y hay disponibilidad de diferentes fármacos, pues podemos hacer diferentes combinaciones. El esquema previo es como más para la realidad de Latinoamérica, porque pues esos son los fármacos que hay.
Otros esquemas, pues bueno, en Estados Unidos sí se cuenta con clorazepam, IV y en todas las presentaciones, diazepam, clonazepam, en caso de que no se tuviera, pues bueno. El fenobarbital, que ya también aquí en México luego escasea bastante, y de ahí hacer combinaciones con fosfenitoína, el valproato, levetestam, la cosamida, que no en todos lados están disponibles intravenosos. O sea, a veces eso, lo de los fármacos sí es un tema importante porque muchas veces dicen, bueno, pues ahí está el esquema, pero resulta que en México muchas veces de todo lo que aparece en las guías americanas, pues no existe. Pero bueno, entonces van por niveles hasta llegar a anestésicos ya como el tiopental, midazolam, propofol, que esto también se tienen que ir graduando. Hay una dosis de carga y dosis de mantenimiento, que pues esto para que se vaya controlando porque todos estos conllevan ciertas reacciones sistémicas secundarias, o sea, también tienen sus riesgos y por eso ya se tiene que tener al paciente monitorizado, bien vigilado, porque pueden presentarse algunas situaciones adversas. Los agentes ya de segunda línea, o sea, de aquí a que ya se administran los primeros fármacos, podemos agregar otro antiepiléptico que puede ser el valproato, el levetiracetam, la lacosamida, el topiramato. Los tres primeros, en algunos casos, pues sí están disponibles intravenosos, no siempre, pero son bastante buenos. De hecho, ya en combinación, el efecto antiepiléptico pues va aumentando. Entonces, eso hace que pues el control del estado epiléptico y de las crisis pues sea un poquito más satisfactorio. Aunque a veces pues hay que ir agregando uno tras otro antiepiléptico. Y de los agentes anestésicos, pues bueno, midazolam, ya dijimos, el propofol, fenobarbital, la ketamina, y ya en casos donde no exista o de plano no se pueda, pues ya le decimos al anestesiólogo, pues ya, dale gas porque nomás no logramos un control. Sobre todo el administrar gases halogenados es para evitar la cuestión de la rhabdomiólisis. Ya saben que si no se controla lo de la rhabdomiólisis, pues es una cuestión que puede llevar a falla renal, a otras complicaciones, ¿no? Entonces, tenemos que, de cualquier forma, pues hacer que cesen lo de las crisis. Y vamos a hablar, ¿si tienes una duda? Sí, nada más era para preguntarle, entonces la anestesia ya es cuando de plano no cesan por ninguno de los primeros tratamientos. Sí. Ya para ese momento, si no cesó, al paciente ya lo tuviste que haber intubado, o sea, ya en ese momento, ya el paciente está en terapia intensiva, casi casi, o sea, o en una unidad de choque. Uh-huh. Lo que pasa es que todo eso sucede desde urgencia, y desde urgencia, si el estado de alerta, pues, es malo, lo tienes que intubar, ¿no? O sea, te llega con la escala como de Glasgow baja, dices, no, pues ya, vía aérea, lo intubas y de aquí a que investigas qué es lo que le está pasando y le hacen la tomografía, salen los laboratorios y se están administrando de forma simultánea los medicamentos y si persiste, pues entonces llega al punto en donde ya se empiezan los anestésicos. Y si no, ya cuando se considera la administración de cosas más fuertes, ya sea como el tiopental, la ketamina, ya tiene que ser en terapia intensiva porque pues ya son fármacos anestésicos, ya y se calculan a otras dosis diferentes a cuando nada más te van a anestesiar ligero, o sea que no te quieren matar. Porque en estos sí ya son altas dosis, de hecho son tan altas que causan hipotensión, bajo gasto, o sea, tienen que ser ya dosis mucho mayores para llevar a un coma completo al cerebro. Entonces, por eso se tienen que manejar en terapia intensiva, porque cuando se inician esos medicamentos también hay que iniciarles aminas vasoactivas, porque si no el paciente no se muere. Y se tiene que tener un acceso venoso central, o sea, colocar catéter. Todo eso lleva su tiempo, entonces es de forma pues simultánea, se van haciendo diferentes cosas. Cuando la situación, pues, no más, ¿no? Porque hay situaciones que tristemente no cesan, entonces se está considerando el estado epiléptico súper refractario.
Entonces, el estado epiléptico superrefractario, realmente recientemente se empezó ya a hablar del estado epiléptico superrefractario. No es infrecuente encontrarlo en pacientes que están en UCI, o sea, pacientes que ya por sí están en UCI por X o Y razón. Muchas veces la mayoría de estos pacientes es por un traumatismo craneoencefálico, porque es uno de los principales motivos de admisión en terapia intensiva. Y que los pacientes nomás no despiertan, hay que sospechar de que pudieran estar en un estado epiléptico, pero como ya pasó mucho tiempo y a lo mejor nadie se dio cuenta o no había forma de monitorearlo y demás, pues bueno, ya de entrada se considera que puede ser súper refractario y es un problema pues bastante serio porque ya dijimos que cuanto más difícil sea el control de las crisis, pues va a llevar a mayores secuelas neurológicas y pues obviamente que también la muerte, ¿no? No se sabe bien de su frecuencia, por lo mismo de que es algo que no se ve tan fácil y es necesario a fuerza hacer un electroencefalograma. Entonces es aquel estado epiléptico que tras 24 horas de tratamiento ahí sigue, o sea, no mejora y que bueno, a pesar de los anestésicos y demás, ahí sigue. Incluye los casos en donde ya se había controlado aparentemente, se empieza a disminuir el fármaco anestésico y volvemos a encontrar actividad epileptiforme. Aquí en estos, pues bueno, el tratamiento va a ser una combinación de todo. Ya hablamos de las primeras fases, de los 30 minutos, de los primeros 2 horas, ya luego más de 2 horas y después de 24 horas, que es cuando ya llegamos al super refractario y es ahí cuando ya empezamos a hacer combinaciones de diferentes terapias. Realmente ya es como a ver qué pega, porque la verdad es que muchas veces estos pacientes son de mal pronóstico. Existe baja, pues, efectividad de que una terapia sea más efectiva que otra, ¿no? O sea, realmente se prueba de todo y acá ya se usan otras situaciones como el manejo de la hipotermia, o sea, a esos pacientes dicen, no, pues vamos a meterlo a una tina con hielo para bajarle la temperatura, se utilizan altas dosis de peridoxina, en algunos casos se administra inmunoglobulina o plasmaféresis, o se hace algún tipo de cirugía para tratar de retirar, por ejemplo, si es una hemorragia, algún sitio infartado que se vea que sea la causa, pues se tiene que operar, o una derivación de líquido cefalorraquídeo, estimulación cerebral profunda. Bueno, esto no es tan sencillo ni tan rápido, por eso casi no se usa. Terapia electroconvulsiva, en donde está disponible. Hoy en día ya se está retomando esto de la terapia electroconvulsiva, así como lo veían en las películas, de que les daban toques eléctricos en la cabeza para modificar el comportamiento. Bueno, ya se está retomando y, pues bueno, ahora ya que se ha modulado mejor, eso ya lleva a mejores resultados. Entonces, aquí hay que nuevamente replantear el caso porque si no está respondiendo, hay que buscarle qué está pasando, ¿no? O sea, si esto es secundario a algún tipo de desorden y demás, se empiezan a administrar mucho magnesio, pirioxina en niños, lo de la plasmaféresis, esteroides. Es una medida porque en algunos casos el estado epiléptico puede ser secundario a una encefalitis autoinmune, inflamatoria, y que a lo mejor después de descartar muchas causas, pues ya queda como por descarte, ¿no? O sea, que no sea infeccioso y demás. Se hace la prueba y a veces con eso ya mejoran. En los niños es otra historia, porque en los niños a veces sí da tiempo de que con estas terapias recuperen y pues bueno, más o menos queden ahí funcionales, ¿no? Lo de la hipotermia, pues sí es algo que se debe de considerar para bajar el metabolismo completo de todo el cuerpo. Y la dieta cetogénica, pues bueno, eso es también una cuestión que se puede hacer para probar si con eso disminuye las crisis, porque ya se ha demostrado que la dieta cetogénica en pacientes con epilepsia de difícil control, pues sí les ayuda. Y bueno, otras terapias, ¿no? Como drenaje de líquido cefalorraquídeo y la terapia electroconvulsiva. Igual los diferentes esquemas de anestésicos.
y las diferentes terapias así como adyuvantes, ¿no? De magnesio, la piridoxina, la hipotermia, la estimulación del nervio vago, la dieta cetogénica, esteroides, inmunoglobulina. Y bueno, esto sería la parte de estado epiléptico superrefractario. ¿Hasta ahorita alguna duda? Ok, bueno, entonces tienen que tenerlo en cuenta para ¿cómo cambio esto? Bueno, entonces ahorita vamos a hablar sobre el abordaje de una primera crisis convulsiva. Entonces, primero tenemos que definir si es o no una crisis convulsiva, ¿no? Entonces, la crisis convulsiva se define como la aparición de signos y síntomas que debe ser transitorio debido a la excesiva descarga neuronal sincrónica del cerebro. Entonces, siempre que nos toque atender a alguien con sospecha de crisis, tenemos que plantearnos algunas preguntas. Uno, primero, si se trata realmente de una crisis convulsiva, porque hay cosas o situaciones que simulan una crisis convulsiva, pero no son una crisis convulsiva. Hay que preguntarnos si esta es la primera crisis que presenta el paciente o ya ha tenido algo parecido o similar en algún momento previo de su vida. Es una crisis provocada, o sea, si es sintomática, secundaria a alguna otra cosa, o no provocada. ¿Qué estudios le vamos a realizar al paciente? Si se trata de epilepsia o no. Y sobre todo, pues muchas veces tenemos que establecer el riesgo de la recurrencia y esto también va de la mano en que si le vamos a dar tratamiento antiepiléptico ya de fijo o no. Sobre todo, en qué casos vamos a considerar tratamiento antiepiléptico como preventivo. No siempre se debe de utilizar fármacos antiepilépticos. Aunque haya convulsionado, no siempre vamos a dejar ya tratamiento antiepiléptico. Y algunas consideraciones especiales, ya hablamos sobre el estado epiléptico, ¿no? Que eso es de las cuestiones más críticas. Entonces, primero que nada, como todo en medicina, tenemos que hacer una buena historia clínica, porque el diagnóstico principalmente es clínico. Acá sí tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo a escuchar al paciente, a interrogar algunas cosas, para poder determinar si el padecimiento que nos refiere el paciente cumple con las características que son compatibles con epilepsia o no. También porque puede ser que no sea compatible. Entonces tenemos que dedicarle un tiempo considerable a recabar esa información. Bueno, entonces hay que preguntar qué estaba haciendo justo en el momento donde le dio la crisis. O sea, si recuerda o no. Si hubo algún síntoma sugestivo de un aura. Los pacientes les tenemos que decir aura, que normalmente ya no se debe utilizar ese término, pero bueno, vamos a decirle si tuvo o no síntomas de aura, que estos son síntomas prodrómicos previos a la manifestación ya epiléptica. ¿Y cuáles fueron? O sea, ¿qué fue lo que sintió? ¿Cuál fue la secuencia? Aquí es muy importante, así de, aunque lo repitamos una y otra vez, porque luego el paciente nos quiere contar otras cosas y qué le dijo su doctor y qué salió en su estudio, pero eso no es relevante, es cuál fue la secuencia, o sea, qué pasó primero, que a lo mejor nos digan, no, pues es que como que me sentía yo mareado y luego ya sentí como que me hablaban, pero escuchaba así de lejos y ya luego ya no me acuerdo. Y me dijeron que estuve tirado y demás, bueno. Todo eso es importante y sobre todo preguntarle, bueno, ¿y más o menos qué tiempo le dijeron que transcurrió?
Y por ejemplo, si dicen, no, pues es que como que me sentía yo mal y todavía me dio tiempo de sentarme y como que estaba yo viendo mi teléfono y ya luego como que me sentía yo mal y ya luego ya no supe. Ah, otro que dice, no, pues no me dio ni tiempo, o sea, de repente sentí el mareo y ya no supe de mí hasta que desperté en urgencias. Entonces, sí tenemos que hacer un poquito más de semiología médica. ¿Qué sucedió cuando la convulsión terminó? Que eso a veces no lo va a poder decir el paciente porque no se va a acordar. Acá nos tenemos que guiar sobre aquel testigo que haya estado ahí en ese momento. ¿Qué fue lo que hizo después de la convulsión y por cuánto tiempo? O sea, si estuvo dormido, si estuvo confuso. O sea, por ejemplo, hay pacientes que tienen cambios conductuales posterior a la crisis, pero que ellos no son del todo conscientes de esos cambios conductuales. ¿Qué tiempo le duró? Eso es muy importante. No es lo mismo que digan, no, pues la señora ahí que dice, no, pues es que entonces se me fue y ya no me acuerdo de nada y eso me duró 3 días. No, eso ya no es crisis convulsiva, ya es psiquiátrica y ya hasta no demostrar lo contrario. ¿Hubo conciencia durante el evento o no? Eso es importante. Ocurrió una falta de respuesta, o sea, que perdiera completamente el estado de vigilia. Presentó mirada fija. Esto va a ser muchas veces recabado por el familiar. Hay familiares que sí son abusados y que sí dicen mucha semiología y otros que no aportan nada. Ocurrió apertura o cierre de los ojos, hubo temblor en los párpados, presentó desviación de los ojos hacia aquel lado, eso es también muy importante. Toda esta semiología y estas preguntas van enfocadas a poder determinar el sitio probable de origen de la actividad epileptiforme. ¿Hubo contracción facial, sí o no? Si presentó rigidez, tuvo espasmos en las extremidades o no, presentó palidez o cianosis, presentó relajación de esfínter, ya sea urinario o anal, cualquiera de esos. ¿Hubo algún otro hallazgo autonómico? O sea, piloerección, diaforesis, dilatación pupilar, taquicardia, bradicardia. Es muy importante porque hay pacientes que incluso en la crisis convulsiva, pues ahí se mueren, ¿verdad? Entonces, son detalles que sí hay que preguntar. ¿Hubo más de una crisis convulsiva? ¿Qué tan similares fueron una de otra? Si, por ejemplo, hay un paciente que dice que en un mismo día convulsionó de 4 o 5 formas distintas, igual hay que pensar que es psiquiátrico, ¿no? Porque normalmente las crisis llevan un patrón establecido. Las pruebas de laboratorio, bueno, siempre ante una primera crisis tenemos que hacer pruebas de laboratorio, sobre todo porque debemos de determinar si hay alguna alteración en cuanto a los electrolitos, la BH, la función renal, las pruebas de funcionamiento hepático, porque ya dijimos que si falla hígado, riñón o cualquier cosa, va a llevar a un daño cerebral. Cómo están los electrolitos, si hay sospecha de exposición a algún tóxico. Y de ahí tenemos que hacer un estudio de neuroimagen, bueno, es lo más conveniente. Aunque la Academia Americana de Neurología dice en qué casos sí, en qué casos no, bueno, en este caso, cuando es un paciente con una primera crisis convulsiva, podemos hacer tomografía o resonancia. Aquí no se le da preferencia a una u otra, más que nada se considera la disponibilidad y los recursos, ¿no? Con que tenga cualquiera de los dos, pero que tenga un estudio de imagen ya es bueno. En cualquier tipo de crisis de inicio focal, que hubiera tenido un antecedente de un traumatismo reciente, aunque sea un golpe muy leve y convulsionó, hay que hacer estudio de imagen. Pacientes de mayores de 40 años que tengan una cefalea de reciente aparición, o sea, que ellos no se conocieran con dolores de cabeza y que este se vuelva ya muy persistente y acompañado de un déficit focal, bueno, hay que hacer un estudio de neuroimagen, tenemos que descartar otras cosas. Pacientes que ya se conocen con cáncer, bueno, eso pues ya, si presentan crisis convulsivas y cáncer, pues es que ya, bye. Alteración prolongada del estado mental, o sea, aquellos pacientes que dice, por ejemplo, lo está viendo un internista o su médico y dicen, no, pues es que yo ya le hice de todo y nomás no despierto. Pacientes en tratamiento con anticoagulantes, o sea, todos los pacientes que tienen algún trastorno ahí cardíaco, arritmia y demás, que están con anticoagulantes o trastornos hematológicos y que dicen, no, pues es que yo era muy sano, pero hoy no me tomé la sinocumarina y ya no sé por qué convulsionó. Bueno,
Seguramente por ahí ya hay un problema en su cerebro relacionado. Fiebre, o sea, siempre cualquier paciente que debute con crisis convulsiva y haya tenido un antecedente de fiebre o febrícula, hay que sospechar de que se pudiera tratar de una neuroinfección, por ejemplo. Y sospecha de inmunosupresión, o sea, aquellos pacientes que dicen, como que se ve que a lo mejor puede tener síndrome de inmunodeficiencia humana, cosas así, o que esté recibiendo fármacos inmunosupresores o diabéticos mal controlados, todo eso, pues también hay que ver. ¿Y en qué pacientes que ya se conocen con epilepsia les tenemos que hacer el estudio de imagen? Porque luego hay pacientes que dicen, oye, ¿no me va a hacer estudio de imagen? No, o sea, no se trata nada más de mandarlos a radiar o que se les haga estudio así porque sí. Se va a mandar a realizar cuando exista un cambio en la semiología, o sea, que cambie el patrón de crisis convulsivas, cambio en la duración de las crisis, o sea, que digan, no, pues es que ahora ya me duran más tiempo, ya no me hace efecto el fármaco, la frecuencia de las crisis convulsivas, que estas igual aumenten de frecuencia, y que, por ejemplo, el estado posictal sea más prolongado, o sea, pacientes que dicen, no, pues es que antes me recuperaba después de 5 o 15 minutos, ahora tardo casi una hora en que recupere, entonces ahí sí tenemos que hacer estudio de neuroimagen. Y bueno, el electroencefalograma, pues ya les había dicho que es de importancia mayúscula siempre en el abordaje de cualquier trastorno paroxístico. Se solicita para apoyar el diagnóstico, o sea, es un estudio de apoyo, pero también, bueno, nos va a ayudar a clasificar, aunque, por ejemplo, debemos de tener en cuenta que un estudio normal no nos excluye o descarta completamente epilepsia. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, se tiene que hacer a todo paciente que haya convulsionado y muchas veces, pues ya vamos a ir haciendo la correlación. Ya ven que siempre en estudios de rayos X siempre dicen correlacionar con cuadro clínico y por su médico tratante y demás. Bueno, en todos los estudios siempre lo más importante son las manifestaciones clínicas del paciente. Entonces, el electroencefalograma en epilepsia, pues bueno, vamos a tener que hasta un 30% de los electroencefalogramas en una primera crisis pueden salir normales. O sea, el paciente convulsiona, se hace el estudio del electroencefalograma y sale normal. Entonces dice uno, ¿qué está pasando? Lo más recomendable es hacerlo lo más pronto que se pueda el estudio del electroencefalograma en cuanto haya convulsión del paciente, porque conforme pasa más el tiempo, pues menos posibilidades existen de detección de actividad epileptiforme. Y bueno, puede ser patológico en otras circunstancias, por ejemplo, por efecto farmacológico, alteraciones metabólicas y demás. Y el rol del electroencefalograma en el seguimiento de los tratamientos, pues es incierto, aunque realmente sí se utiliza. O sea, muchas veces, tanto igual, nuevamente, cómo es la clínica, los síntomas, la frecuencia y demás, junto con el electroencefalograma, son parámetros que se toman para monitorear el tratamiento. Entonces, bueno, por eso el electroencefalograma pues es algo que se llega a solicitar con bastante frecuencia. El electroencefalograma en urgencias pues es importante, ya lo dijimos, para descartar o confirmar posibles casos de estado epiléptico no convulsivo, estados confusionales que no sepa por qué, hay que hacer un estudio de electroencefalograma, cualquier tipo de situación de coma de origen desconocido, pero muchas veces está escondido ahí un estado epiléptico. Y bueno, se tiene que también hacer el diagnóstico de enfermedades que ponen en riesgo la vida, como meningoencefalitis herpética, encefalopatías de origen tóxico metabólico, crisis postraumáticas, agudas y demás. Y la monitorización continua pues va a ayudar a determinar también la pauta en el tratamiento, ¿no? Sobre todo cuando es refractario de lo que acabamos de hablar, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, respecto a tu pregunta, por ejemplo, tenemos al paciente, está conectado a muchas bombas de infusión, al ventilador y se le está haciendo el estudio de electroencefalograma. En el monitor, pues ya vemos que existe una actividad paroxística asimétrica para un hemisferio, en tanto que para el otro no. Entonces,
En esos casos posiblemente se pueda tratar de una encefalitis viral o que se esté infartando ese lado o que ya se haya infartado o que tenga una hemorragia, hematoma y demás. Y con el electroencefalograma pues se ve rápidamente que existe una actividad eléctrica anormal. Entonces esto es bastante útil y que bueno, puede hacer la diferencia entre que un paciente desarrolle secuelas a largo plazo o no. Y bueno, otras pruebas que van a apoyar el diagnóstico, pues bueno, vamos a tener que realizar el electrocardiograma, porque muchas veces hay que descartar arritmias cardíacas, sobre todo porque estas pueden conllevar a bajo gasto y a baja perfusión cerebral y que nos den ataques isquémicos transitorios y que simulen episodios paroxísticos, epilépticos, que no exista ningún problema a nivel pulmonar, la gasometría, cómo está, para ver si existe o no sospecha de algún tipo de hipoxia, la punción lumbar, sobre todo cuando sospechemos de que pudiera haber una neuroinfección o algo autoinmune, o invasión por cáncer, que ya esté muy avanzado el asunto, se prefiere realizar una punción lumbar. Y esto pues para mandar a hacer un análisis de líquido cefalorraquídeo, que eso ya alguna vez lo habíamos mencionado, que es muy importante de realizar. En la hemorragia subaracnoidea con una tomografía normal, igual, cuando es ahora sí que la sospecha es muy alta de que se pudiera tratar de una hemorragia subaracnoidea, pero la TAC se ve normal, se tiene que hacer la prueba de la punción lumbar para mandar a determinar si existen o no crenocitos, que eso ya imagino que alguna vez se los comentaron. Los pacientes con neoplasias conocidas y que se hayan ido a las meninges, ¿no? Todos aquellos que cursan con carcinomatosis meninge. Entonces, bueno, también es algo que ustedes tienen que considerar. En cuanto a la clasificación de la epilepsia, pues ya dijimos que esto ha ido evolucionando. Pues ahora sí que lo último es lo del 2017. La clasificación pues va a comenzar con la determinación si existe, bueno, si son de inicio focal o generalizada. De ahí la importancia que a través de la historia clínica podamos tratar de determinar esa situación. Entonces, en algunos casos no vamos a saber bien cómo está el asunto. Entonces, ahí lo vamos a denominar de inicio incierto, o sea, desconocido, porque no sabemos. Y esto a lo mejor porque o nadie lo vio y el paciente no se acuerda, o el paciente no cuenta con el suficiente nivel cognitivo para describir sus síntomas, que eso también puede ser otra situación. El paciente no puede expresar lo que siente y entonces nos lleva a que no podamos determinar inicialmente eso. Esto que a lo mejor ya se los han mencionado, la terminología que ha ido cambiando. Anteriormente pues hablaba mucho de crisis parcial, epilepsia idiopática, epilepsia sintomática, epilepsia criptogénica. Desde 2010 pues ya esto ha ido cambiando hacia crisis focales, epilepsia de etiología genética, porque hoy en día pues ya en caso de que esté disponible y que se sospeche, se manda a hacer una prueba genética para confirmar diagnóstico y sobre todo también con esto se puede hacer pues una mejor planeación respecto al tratamiento para poder determinar qué fármacos iban a ser más útiles y cuáles no tanto. La epilepsia de etiología estructural metabólica y la epilepsia de causa desconocida, cuando ya se hicieron todos los estudios y a pesar de todo eso no se identifica alguna causa, pues entonces se deja como de causa desconocida. Esto con el tiempo pues puede ir cambiando porque como muchas enfermedades, algunas tardan algunos años o décadas en manifestar pues otros datos, ¿no? Entonces, la clasificación del 2017, que esta solo contempla 3 grupos, las crisis de inicio focal, generalizado y desconocido. Las de inicio focal aquí, pues, si está alterado o no el estado de conciencia, que lo que les había dicho, el estado neurológico basal previo. Sí o no, y si existe o no un inicio motor de las crisis, y esta puede progresar de focal a bilateral tónico-clónica. Aquellas que son de entrada de un inicio generalizado, o sea que no hay síntomas prodrómicos previamente, sino que ya
de golpe se presentan movimientos tónico-clónicos generalizados o atonías o cualquier otro tipo de manifestaciones como las ausencias, entonces se consideran de inicio generalizado. Y cuando no se sabe cuál, pues bueno, ahí mientras se deja de inicio desconocido y a lo mejor alguna que no se pueda clasificar, y cuando es eso, pues bueno, hay que hacer más estudios y esperar a ver qué sucede para poder clasificarla un poquito mejor. Existe esto de no clasificada y de inicio desconocido porque anteriormente se decía que como no se podía clasificar, con la nueva clasificación se considera que si uno está en un país así muy pobre, o sea, como México, pues, y que no existen recursos y que no hay nada y demás, realmente estuvo pensado en África, pero bueno, aquí en México es igual. Entonces, pues dice uno, bueno, pues lo manejamos como una epilepsia no clasificada. Así lo dejamos y con eso pues lo podemos seguir tratando. Un poquito más desglosado la clasificación, pues bueno, vamos a encontrar diferentes manifestaciones, sobre todo los de inicio motor, los automatismos, que esto a lo mejor ya se los dijeron. ¿Sí ya vieron algo de semiología? Sí, ¿no? Ya saben cuáles son los automatismos, cuáles son las cuestiones atónicas, clónicas, espasmos epilépticos, hipercinéticas, meclónicas, tónicas, y aquellas que no son de inicio motor, aquellas que son autonómicas, que hay un cambio en el comportamiento, que es detención del comportamiento, aquellas que son cognitivas, emocionales, sensoriales, y que estas pueden progresar de focal a bilateral o bihemisféricas y con manifestaciones tónicas y clónicas, que es lo que comúnmente se conoce como epilepsia secundariamente generalizada, es lo mismo. Y las generalizadas de entradas, que son motoras, y las no motoras. A veces, muchas veces pasa que algunos no identifican las mioclónicas palpebrales y piensan que el paciente nada más está simulando, porque lo único que presenta son parpadeos rápidos de los ojos. Y bueno, con la nueva clasificación lo que se pretende es que no importa si uno está en México, en la sierra, o si está uno en un hospital de alto nivel, que pues el mejor hospital para cuestiones de epilepsia pues serían las clínicas Mayo, en donde podemos tener, acorde a los recursos, pues una mejor clasificación de la epilepsia. Entonces, para poderla pues clasificar un poquito más en cuestión si es algo estructural, algo genético, algo infeccioso, metabólico, que a pesar de eso pueda quedar de causa desconocida, y si integra algunas cuestiones en donde cumpla criterios tanto de signos, síntomas, patrón electroencefalográfico y alteraciones genéticas, grupo de edad, se puede englobar dentro de los síndromes epilépticos clásicos. ¿Qué de los síndromes epilépticos? Pues yo creo que ya los han de haber visto. ¿Alguien que recuerde alguno? Ok, ¿qué ese es en qué etapa de la vida? Ok, ¿qué otro? Bueno, ese es un tipo de epilepsia. El otro que dijo de ausencias, sí está bien. ¿Ese en qué grupo de edad se da? ¿Qué tan infancia? En la etapa escolar temprana, ¿no? ¿Qué otro? Que les puede dar más a adolescentes. Predominio en mujeres. El síndrome de Jans, que es muy característico, muy común. Y bueno, existen otros, ¿no? Que síndrome de Dus, que síndrome de West, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene ciertos criterios, tanto por grupo de edad, etiologías y patrones electroencefalográficos. Que de eso, pues bueno, es clásico que a lo mejor les pregunten cuál es el tipo o síndrome epiléptico que se caracteriza por un patrón electroencefalográfico de descargas de punta onda lenta de 3 a 3.5 Hz. ¿Cuál sería? Ok.
Y aquel que es un patrón aberrante, ipsarritmia, que ese es, a ver, en el síndrome de West. Entonces, cada uno tiene patrones electroencefalográficos característicos. Si cumplen eso, pues bueno, integra un síndrome epiléptico. Entonces, bueno, si tenemos un paciente adulto con crisis epilépticas, entonces tenemos que ver primero, bueno, aquí no se ve casi, pero si hubo síntomas o no previamente, si hubo alguna causa precipitante, si es la primera vez, si ya se conocía con epilepsia, y en base a eso tenemos que ir viendo si necesitamos hacer algún tipo de estudio adicional y en qué casos vamos a tener que internar al paciente. No siempre lo vamos a tener que internar. Respecto a lo del electroencefalograma, lo que les decía, no siempre nos va a salir anormal, cosa que no nos debe desalentar a repetirlo. Tenemos que hacerlo incluso con diferentes condiciones. Por ejemplo, el primero puede ser en vigilia y demás, que eso nos puede salir normal. Entonces, para mejorar la sensibilidad, pues le decimos al paciente que lo vamos a desvelar, o sea, que se tiene que desvelar, no dormir, para repetir el estudio y con eso aumentar la sensibilidad y con eso va a haber una mayor probabilidad de que este salga positivo. Si eso no resulta, bueno, entonces tenemos que llevarlo a un estudio a lo mejor de electro prolongado en sueño para que durante las crisis, bueno, durante el sueño se pueda detectar la actividad paroxística y en algunos casos pues se tiene que hacer un video electroencefalograma de larga duración, que este puede ser de días a semanas. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta y que un estudio de electroencefalograma normal no excluya el diagnóstico de epilepsia, sobre todo cuando las características semiológicas son altamente sugestivas de que se trata de epilepsia. Y aparte, aquellos que dijeron de la epilepsia temporal mesial, ¿qué característica tiene? Bueno, a eso que estás diciendo es porque sigue una propagación. ¿Y qué característica tienen estas crisis? Muchas veces los electroencefalogramas en un alto porcentaje van a salir normales porque justamente la actividad paroxística está en la región mesial. Entonces el electroencefalograma de superficie no lo va a detectar. Justamente por esta razón de que aquí está la región mesial y los electrodos se ponen aquí afuera. Entonces no lo vamos a detectar en la mayoría de los casos. Es en esos momentos en donde se tienen que hacer estudios de larga duración. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en cuenta que existen ciertos tipos de crisis convulsivas en donde de entrada esperamos que a lo mejor nos vaya a salir normal, o sea, y eso no nos debe desalentar a hacer de forma distinta el estudio o más prolongado. Bueno, entonces aquí igual esto engloba mucho de lo que ya dijimos, que si se trata o no de epilepsia, el protocolo de estudio, descartar otras causas, pues ahora sí que metabólicas, tóxicas, infecciosas y demás. ¿A qué paciente vamos a hospitalizar? Eso es importante. Aquel que, por ejemplo, tenga un estado posictal prolongado, o sea, aquel paciente que sí refiera que su estado posictal es más largo de lo habitual o que si es la primera crisis lo vemos todavía confuso, es mejor mantenerlo hospitalizado porque puede existir un riesgo de recurrencia de crisis. Sobre todo por esta situación, puede ser que en las primeras 12 horas podamos encontrar una recurrencia de crisis en este paciente que está convulsionando por primera vez. Y cuando dura la crisis convulsiva más de 15 segundos, sobre todo que puede existir el riesgo de estado epiléptico, anomalías en la exploración neurológica, o sea que encontremos datos de focalización, datos de hipertensión endocraniana, signos meningios, que tenga descontrol de una enfermedad sistémica subyacente, ya sea diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática. Si existe traumatismo craneoencefálico y este convulsiona, se tiene que quedar definitivamente. Y cuando existen crisis convulsivas ahí como no muy claras, focales, también. Bueno, ¿cuál va a ser el riesgo de recurrencia?
Entonces, según el tipo de crisis, sobre todo en las focales con alteración del estado de alerta, pues ahí va a ser un poquito más probable que tengamos otra crisis, sobre todo si son desde etapas muy tempranas, desde el nacimiento, pues esto va a hacer que tengamos un mayor riesgo de crisis. Entonces, por eso es importante preguntar si había tenido alguna crisis previamente. Muchos pacientes dicen, no, pues es que me dijo mi mamá que de chiquito tuve crisis febriles. Y luego, pues, a los 20 años eso convulsionan. Bueno, quizás por eso, por ahí va el asunto, ¿no? Si hay algún tipo de causa sistémica secundaria, pues bueno, el riesgo a lo mejor no es tan alto, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal o hepática, bueno, pueden convulsionar, pero a lo mejor ya no vuelven a convulsionar si se controlan. Cuando hay un traumatismo craneoencefálico, pues sí puede ser que un 40% de los pacientes queden con epilepsia. Y bueno, la duración prolongada, ¿no? Sobre todo aquellos que caen en estado epiléptico, ya dijimos que el riesgo de que se vuelvan epilépticos, pues es 3 veces mayor. Y en el traumatismo craneoencefálico, pues ahí hasta la primera semana va a ser leve de un 2%, moderado de 2 a 5% y graves del 12 al 15%. O sea, no todos los traumatismos craneoencefálicos van a causar epilepsia. Muchos pacientes dicen, no, pues es que porque me pegué hace 20 años. No, eso tiene que ser en los primeros 30 días después del traumatismo. Si no, ya no cuenta. Cuando hay causas como neuroinfección, pues aquí el riesgo es mayor. Y bueno, pues si existe algún tipo de déficit focal, algún retraso psicomotor, pues obviamente, historia familiar en causas genéticas, el electroencefalograma que tenga ya anomalías, o sea, primera crisis más electroencefalograma normal, ya saben que eso se define como epilepsia. La neuroimagen que tenga anomalías estructurales, o sea, aquellos que tengan, por ejemplo, un infarto, una displasia cortical, algún tipo de polimicrogiria, paquigiria, agenesia de cuerpo calloso, cualquier otra alteración que ya sea muy evidente que su cerebro no es normal, bueno, pues ya va a ser epiléptico. Y el momento de la primera crisis y el estado de sueño, también eso va a ser importante, porque muchas veces pues esto va de la mano con las distintas etapas del sueño, donde se puede llegar a presentar las crisis, porque algunas crisis convulsivas solo se presentan durante el sueño. Si consumen algunas sustancias psicoactivas, pues bueno, también el riesgo va a ser mayor. Aquellos que consumen alcohol, anfetaminas, etcétera, pues tienen mayor riesgo. En cuanto a la cuestión del tratamiento, pues bueno, si presentan una segunda crisis no provocada, pues ya, se tiene que dejar un tratamiento a largo plazo, o sea, porque de una u otra forma no hubo alguna causa aparente y de todos modos convulsionó, pues ya le tenemos que dejar tratamiento a largo plazo. Si es sintomática, ya sea por infección, un evento cerebrovascular, un traumatismo, abstinencia de alcohol o eclampsia, ahí puede ser a un corto plazo, sobre todo con fines preventivos de que no se salga de control. A veces, por ejemplo, en el traumatismo craneoencefálico, aquí sí se ha demostrado muy bien que el antiepiléptico se deja por un lapso de 2 a 3 meses y ya se puede quitar sin problema. En las neuroinfecciones, pues bueno, ahí el tiempo puede ser de 6 meses a un año, en abstinencia en alcohol a lo mejor solo durante la fase crítica y ya después ya se le puede quitar. En la eclampsia también, o sea, una vez que se normaliza la presión y que ya la paciente está mucho mejor y demás, igual se hace estudio de control y si sale normal se puede ir retirando gradualmente el antiepiléptico. Cuando no está muy claro el asunto, pues bueno, ahí hay que valorar, ¿no? Si se hace o no el inicio de los fármacos antiepilépticos, aunque si las manifestaciones neurológicas pues son bastante severas, pues de todas formas sí hay que iniciarlo y sobre todo si existen lesiones estructurales o alteraciones funcionales en el electroencefalograma, ya dijimos que a esos pacientes también les vamos a iniciar antiepiléptico. Entonces, para la elección del fármaco antiepiléptico tenemos que considerar distintos aspectos. No podemos usar el mismo fármaco para todo tipo de pacientes y para todo tipo de crisis.
Entonces, primero, por la semiología, definir si se trata de una crisis de inicio focal o generalizada. Si tenemos pacientes con alguna comorbilidad y también el tipo de fármaco, cuáles son los efectos secundarios y si este es seguro para el grupo de edad, género y demás, ¿no? O sea, todo eso tenemos que irlo considerando, cuáles son los deseos o cuáles son las actividades del paciente para que también eso lo tengamos en cuenta a la hora de elegir un fármaco antiepiléptico. Entonces, existen algunos fármacos que son de uso común y que tienen un buen perfil de tolerancia y pocos efectos secundarios, como el levetiracetam, la lacosamida, gabapentina y pregabalina. Los dos últimos son antiepilépticos muy suavecitos, que esos en casos de epilepsia real pues no nos sirven de mucho. De seguridad, pues bueno, el levetiracetam, la motrigina, oxcarbazepina, topiramato, valproato, gabapentina en monoterapia y la lacosamida como adyuvante, puede ser. Los de amplio espectro, pues que vamos a tener el levetiracetam otra vez, la motrigina, el valproato, el topiramato o la soniazida. Y aquellos que están disponibles intravenoso, que ya les dije que aquí en México luego no hay de todo disponible, más que lo más común, levetiracetam y fenitoína es lo más común. El valproato cuando está disponible pues es bueno y la lacosamida muy pocas veces la llegamos a encontrar. Y bueno, existen situaciones clínicas especiales en donde por enfermedades sistémicas o alguna condición fisiológica transitoria, pues están contraindicados algunos fármacos, ¿no? O que no son los más adecuados. Por ejemplo, situaciones de cardiopatía, insuficiencia cardíaca, arritmias. De preferencia, no vamos a utilizar fenitoína porque ya saben que la fenitoína tiene un efecto sobre canales de sodio, entonces esto nos puede llevar a que se desencadene otra arritmia, pues. Nefrópatas, insuficiencia renal, en hemodiálisis. Acá no se recomienda tanto vigabatrina, gabapentina y pregabalina. Esto por su eliminación renal y que causan mucho efecto de somnolencia, no tanto por otra cosa. De hecho, hay pacientes con esa enfermedad y que de todas formas reciben gabapentina o pregabalina, pero para el control sintomático, por ejemplo, de síntomas neuropáticos, ya sea neuropatía que tengan en extremidades y que, bueno, les ayude. En hepatopatías, ahí definitivamente el valproato pues va a tener que reconsiderarse y no administrarse por el procesamiento, ¿no? Que se metaboliza predominantemente en hígado, clobazam tampoco, el clonazepam de preferencia tampoco y la lamotrigina tampoco. En el embarazo, pues valproato va a estar contraindicado definitivamente y las alternativas pues van a ser la lamotrigina, la carbamazepina. Y aunque ahí dice precaución, pero ya el levetiracetam ya se recorrió al grupo de fármacos seguros durante el embarazo, entonces es algo bastante bueno. El topiramato sí no es conveniente. Cuando están con anticonceptivos orales, pues bueno, algunos medicamentos no se van a recomendar por la interacción con estas hormonas, la carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona, oxcarbazepina, topiramato. Y en los adultos mayores, casi la mayoría de los medicamentos pueden causar agudización de síntomas cognitivos, ¿no? Entonces, la lacosamida tiene bajo impacto, levetiracetam, la lamotrigina, gabapentina y soniazida. Los demás causan demasiada somnolencia, pueden precipitar un estado de delirio, pueden causar situaciones especiales de ese tipo, ¿no? Que muchas veces es una situación en donde pacientes ya mayores se tienen que modificar los fármacos antiepilépticos o al iniciar tener esas consideraciones. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Doctor, medicamento para niños. Bueno, en los niños ahí igual va a haber ciertas consideraciones, pero en los niños sí, de primera instancia, muchas veces se utiliza el valproato, se va a utilizar en algunos casos especiales, o sea, por ejemplo, pacientes que ya se anticipa que tienen daño neurológico, o sea, que tuvieron hipoxia y demás, pero las crisis son de difícil control,
Ahí pues se va a utilizar un poquito de fenobarbital, que ya no se debería de usar tanto. El topiramato es muy usado en pediatría. En casos de síndrome de West, pues la vigabatrina, sobre todo en los espasmos infantiles. El clobazam para la cuestión de las ausencias. Ese fármaco desgraciadamente no está disponible en México, pero es de las cosas más comunes, el tosuximida, que son fármacos especiales como para la edad pediátrica. Y ACTH en casos de síndrome de West. Bueno, pues eso sería, digamos, lo que teníamos pendiente de ver con ustedes por hoy. ¿Alguna otra duda? Sí, a ver. Ahí en el estado epiléptico había un fenómeno que se llamaba estado crepuscular, donde el paciente como que ya va disminuyendo sus síntomas. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico ahí si no va a ser tan evidente la clínica? Es que siempre para el estado epiléptico lo más recomendable es que lo tengas monitoreado a un equipo de electroencefalograma. Entre que eso no es, lo más fidedigno es tenerlo con un monitoreo electroencefalográfico continuo. Entonces, esas cuestiones de estado crepuscular y demás no es tan conveniente si no tienes un respaldo de un electroencefalograma. Porque en el electroencefalograma realmente vas a saber si sí la situación ya va mejorando o no. Porque lo que habíamos dicho, si bajamos demasiado pronto los antiepilépticos, puede recurrir y volverse resistente. Entonces ahí lo más conveniente siempre es tener al paciente conectado a un electroencefalógrafo o hacer electroencefalogramas periódicos, pero con bastante frecuencia, sobre todo antes de querer hacer cualquier cambio en la terapéutica. O sea, si no es posible tener un monitor electroencefalográfico continuo, se puede hacer un electroencefalograma de rutina previo a hacer cualquier tipo de ajuste. Con eso, pues ya, sobre todo los pacientes que se tratan en terapia intensiva, es un poquito más seguro el poder hacer un cambio. Una alternativa en muchas salas de terapia intensiva, el monitor principal, que es una serie de monitores, contienen dispositivos para el sistema BIS. Entonces, en el sistema BIS se registran las derivaciones frontales y con la actividad frontal se puede tener una aproximación en cuanto a la actividad bioeléctrica cerebral. Esto se ocupa mucho también, sobre todo en anestesia. En cirugías muy largas se tiene que ir monitoreando cómo está la sedación y el nivel pues de coma inducido mediante el BIS. Entonces, siempre en estos casos tienes que tener un respaldo de algo, ya sea un registro electroencefalográfico completo, continuo, que es lo mejor, o pues un BIS, aunque sea. Pero así hacerlo ya sin respaldo de esto, pues es algo ya más arriesgado, que no se recomienda. ¿Ok? Ok. Sale, ya acabamos entonces.